Aclaremos un tema que ha estado llamando la atención, y es sobre una reciente publicación de un documento de 2000 páginas que ha desatado una gran controversia en la comunidad, ya que afecta de alguna manera a Jimmy y cómo la empresa no le da los cuidados que merece, pues se revela detalles alarmantes sobre un presunto archivo que la empresa Hai habría tenido en su poder, en el cual se expone numerosos mensajes de odio hacia Jimin y Jungkook, los cuales habrían sido generados en conocidas galerías, específicamente en una galería denominada 06 BTS DC. Esta galería, conformada por un grupo selecto de usuarios, parece haber sido el epicentro de una prolongada campaña de difamación y acoso dirigido especialmente hacia Jimin, al punto de intentar, según algunos, motivar su salida de la empresa. El artículo sugiere que Hai, a pesar de estar al tanto de esta situación, no tomó acciones contundentes para frenar la propagación de odio contra el artista, dejando abierta la especulación sobre los motivos detrás de esta aparente inacción. Para entender el contexto, es importante conocer la historia y el funcionamiento de la Galería DC, un espacio de foros muy popular en Corea del Sur. En particular, la galería se ha convertido en un lugar donde se concentran campañas de odio, rumores y difamación, especialmente hacia Jimin, quienes incluso llegaron a filtrar y vender documentos personales de él a medios de comunicación, en lo que parece ser una estrategia premeditada para desacreditar su imagen. Este foro ha estado activo durante años y, de acuerdo con investigaciones informales realizadas por varios fanáticos, los usuarios que participan en este espacio no son precisamente jóvenes, sino en su mayoría personas adultas, principalmente señoras coreanas que, según informes de la comunidad, estarían pagando a terceros para acosar y hostigar a Jimin. Una revelación adicional que agrava la situación es el descubrimiento de una cuenta en Twitter de una fanbase, la cual presuntamente está administrada por un empleado de Hai. Esta fanbase habría estado involucrada en acciones que afecten directamente a Jimin, incluyendo un posible sabotaje de su álbum Face. Esto ha generado un nivel de preocupación sin precedentes en el fandom de Jimin, pues se percibe una aparente indiferencia o negligencia por parte de la empresa en cuanto a la protección del artista, pese a que las fanbases de Jimin han alertado repetidamente a la compañía mediante correos y campañas de visibilidad con camiones, buscando que se tomen medidas más firmes para frenar estos ataques. El acoso y las amenazas que provienen de la galería incluyen desde difamación hasta invasiones de privacidad y amenazas contra su vida. Esta situación se agrava debido a la creencia de que algunos empleados dentro de la propia empresa estarían involucrados en un negocio paralelo, explotando la imagen y la seguridad de Jimin para obtener beneficios económicos. Desde el 2016, esta galería ha mantenido una constante actividad y hasta la fecha parece que aún no se han tomado una acción concreta para cerrarla o minimizar sus efectos nocivos sobre Jimin. A pesar de todos los esfuerzos por parte de la fanbase y de las reiteradas denuncias sobre la gravedad de estos ataques, la razón detrás de esta situación sigue siendo incierta. Las intenciones que pudieron tener los involucrados en estos actos y la aparente inacción de la empresa son temas de debate abierto
y motivo de frustración para quienes apoyan a Jimin y están preocupados por su bienestar. Actualmente no hay una respuesta clara por parte de HYBE o una medida oficial que responda a estas denuncias. Ahora, sé que muchos van a decir, Jimin no es el único que está recibiendo hate, los demás chicos o los demás integrantes de BTS también están en un constante sabotaje por parte de la empresa, ya que he visto en muchas ocasiones, cada vez que se toca este tema, muchos critican y dicen, ¿por qué solo mencionas a Jimin si es que los demás miembros también sufren ataques y tienen haters? La respuesta es clara, porque a diferencia de los demás miembros, como se dijo en este caso, hay pruebas que la empresa tiene a su alcance sobre las personas y las páginas que atacan a Jimin. Si bien es cierto, todos los miembros reciben ataques, pero lamentablemente no se sabe quiénes son ni qué página en concreto o personas son quienes están detrás de esto, a diferencia del caso de Jimin, que como se sabe, la empresa tiene conocimiento de cuál es la galería y quiénes son los que están propagando información falsa sobre Jimin. Ahora, otro tema a aclarar es la supuesta lista que llegó sobre que el staff lee fanfics sobre los shits de HYBE para decirle a los artistas de diversos grupos cómo actuar para generar vistas y tener ventas. Este es un tema que parecía ser inofensivo e incluso hasta cómico, pero que lamentablemente ha desatado una ola de rumores y especulaciones, especialmente en torno a un documento presentado en una reciente auditoría, y lamentablemente los haters del G-Code y las vecinas tomaron este momento para desacreditar, minimizar y, según ellas, afirmar la verdad sobre la relación de Jimin y Jungkook. Ahora, para entender el contexto, este documento se filtró en un foro antes de la audiencia, generando una gran confusión y muchas teorías alrededor de su contenido. Sin embargo, a pesar del revuelo que causó, es crucial aclarar que el archivo en cuestión no es una lista de fanfics o shits, sino simplemente un monitoreo de comentarios en línea, es decir, un informe que compila las menciones y opiniones sobre ciertos temas en redes y foros. En cuanto a la filtración, poco después de que este documento apareciera, fue eliminado rápidamente de la página. Esto ocurrió cuando el representante a cargo de la audiencia anunció que procedería a tomar acciones legales por el hecho de haber divulgado este documento, ya que, aunque no se considera importante, sí constituye a un documento interno de la empresa. Dicha filtración no solo rompió con la confidencialidad, sino también ha sido utilizado como base para especulaciones erróneas. El caso de la supuesta lista de sheets que, como dije, tomaron para decir que las empresas lo usan para decir a ciertos grupos cómo actuar, que está circulando en redes, está basada en realidad en una simple captura de pantalla del ranking de popularidad de una plataforma coreana para fanfics que data de agosto de este año. Esta lista muestra los términos y sheets más populares, pero no guarda relación alguna con el documento de HYBE. La lista fue difundida en una cuenta de Twitter que suele compartir el ranking de palabras claves más etiquetadas dentro de la plataforma coreana, reflejando los intereses de los lectores y fanáticos en cuanto a contenidos ficticios. Algunos usuarios han malinterpretado esta captura creyendo erróneamente que formaba parte de información monitoreada por la empresa en el 2022 y no el contexto de fanfics reciente. Además, es importante señalar que, según parte de las declaraciones del propio asambleísta en la audiencia, el documento original presenta y recoge información del 2022, mientras que la lista que ha circulado corresponde a datos del 2024,
lo que deja en claro que no se trata del mismo documento ni información vinculada directamente de Jai. Ahora, muchas personas, especialmente las vecinas y fans del otro shit, afirmaron base a este documento que, como ya se aclaró, no tiene nada que ver con Jai, que es por ello que Jai obligaba a Jimin y Jungkook a actuar como pareja, que por ello hicieron el programa de viajes, que por ello ambos siempre se comportan cercanos, pero que según ellas pueden percibir cierta discordia y enemistad entre ambos. Según estas personas, base a este documento que no tiene nada que ver, pero que según ellas les confirmaba la relación de Sushit, pero la separación y la enemistad entre Jimin y Jungkook. Solo miren cómo se contradicen. Primero, en la lista supuestamente dijeron que ningún shit era real y que Jai mandaba o los creaba, pero en su cabeza de ella simplemente escucharon: mi shit sí es real y el Jikot es falso, como siempre pendientes de Jimin y Jungkook, aunque afirmen odiarlos. Ahora, como sabemos, siempre quedando en ridículo y demostrando que son muy incompetentes para pensar o tener criterio propio.